Bienvenidos al canal para Brahma. En este capítulo, en este video, vamos a hablar de el yo en términos de ego, de egocentrismo, de identificación con el cuerpo-mente y cómo este ego, este yo, debe ser despojado de toda importancia. El yo, que es nuestra máxima protección, nuestro máximo centro para el sentido de personalidad en el cuerpo-mente, dentro de la metafísica no dual, digamos, Advaita, es importante tener la concepción de que el yo no tiene una importancia eh, central, sino que debe ser llevado a lo último, ¿no? Como si fueran las capas de la conciencia, en el diseño de la conciencia, en la ecualización que podemos hacer conscientemente, ¿no? Del modelo perceptivo, cognitivo y de conocimiento y de autoconocimiento, en el modelo de los cinco koyas, de los tres cuerpos, de las siete dimensiones, etcétera, etcétera. Debe ser concebido lo que llamamos el ego o el ahankara, lo vamos a llamar como lo menos o lo último o lo menos importante, porque debemos desmantelar su centralidad. Mientras el yo fenomenológico mantenga la centralidad, mantenga la idea de pertenencia, ¿no? A todas las identificaciones que creemos ser, ¿no? Cuerpo, mente, edad, nombre, género, país, religión, y podemos seguir comentando 1000, 2000, 10.000 identificaciones que puede tener una persona con diferentes grados de importancia, pero tranquilamente podríamos enumerar miles de capas y capas y capas de identificaciones que nos tienen completamente encarcelados en ese modelo cognitivo que genera, como se ha explicado en otros videos, un cuerpo emocional, que es una capa de energía que termina diciéndonos qué sentimos en forma automática. El conocimiento acumulado genera los filtros perceptivos que termina diciéndonos qué percibir y qué no, o mejor dicho, termina moldeando la percepción en forma automática, sin ninguna flexibilidad. Por lo tanto, el yo termina siendo nuestro propio amo, nuestro propio carcelero. Porque si generamos una autoobservación profunda, nos damos cuenta que en en la conciencia básica, egocentrista y materialista, todo gira en torno a este yo, ¿no? El pensamiento, el cuerpo, las emociones, el intelecto, todo se hace a imagen y semejanza de este yo ilusorio, falso, inexistente. Dentro de la estructura metafísica llamada Antakarana, que es lo que nos permite el autoconocimiento y conocer el mundo, o sea, nos permite el conocimiento y luego el autoconocimiento, la percepción y la cognición, permite todo, posee cuatro funciones, ¿no? Memoria, pensamiento, intelecto y ego.
Y el ego realmente, su lugar es de una función que crea un enlace ¿entre qué? Entre el cuerpo, la mente y una serie de identificaciones que nos permiten la linealidad del espacio-tiempo, las memorias coherentes, los tres estados de conciencia, etcétera. Pero es una función. El ego realmente es una función de la conciencia. Sin esta función de la conciencia no es posible capturar un conjunto de memorias, percepciones, cogniciones, conocimiento, etcétera, etcétera, para definir un individuo. Pero es una función. Ahora, cuando esta función no se estudia, no se observa, no se medita, no se comprende, la función ahankara se vuelve una identificación, ¿no? Se vuelve una identidad fija. Y la diferencia entre el ego función y el ego identidad es la máxima diferencia que puede haber entre dos cualidades. La función nos permite un orden cognitivo, nos permite la experiencia de la individualidad, mientras que la identificación es una exacerbación de esta función y es delegarle todo el poder de la conciencia a esa identificación. Cualquier autoindagación profunda reconoce ese ego como un objeto más con una función específica dentro de el contenido de la conciencia. Entonces, el yo debe ser descartado porque además, igual que el concepto de Maya, el yo fenomenológico o el ego es transitorio, temporal y dependiente. Por lo tanto, es ilusorio en ese sentido. Y como es ilusorio, si yo me apego a algo que realmente no existe en términos absolutos, sino que tiene estas cualidades de dependencia, de temporalidad y de cambio, hace que estemos condenados a qué? Al sufrimiento, porque me estoy identificando con algo que jamás me va a dar aquello que necesito para ser feliz. Lo único que me va a dar es dependencia, esclavitud, miedo, inseguridad, duda, porque estoy creyendo ser algo que realmente no existe como tal, como identidad. La identidad real tiene una profundidad infinita, o sea, la identidad real y única, no dual, es la conciencia en sí misma y por sí misma. En cuanto se apega a un objeto, queda atrapada en ese objeto y condenada al vaivén de un objeto ilusorio. Y el ego, la función del ego, es la máxima expresión de esa identificación falsa. Por lo tanto, reconocer que ese yo que defendía con uñas y dientes, que iba a sufrir, que iba a darme placer y sufrimiento, que me iba a dar eh, duda e inseguridad, que me iba a dar soberbia y rencor, ira, etcétera, etcétera. Todas las emociones negativas son resultado del apego a esta identificación falsa.
Ahora, cuando reconozco que realmente no soy este ego, que este ego es una función y que yo, en términos fenomenológicos, no importo. Yo, en términos del devenir, en términos de la experiencia, en términos del cuerpo-mente, en términos de mi sistema emocional o cuerpo emocional, en términos de mi intelecto, no importo en absoluto. Reconociendo eso, abro la puerta a que pueda emerger mi verdadera naturaleza. Siempre y que pueda yo reconocer lo ilusorio, lo falso, lo limitado, lo minúsculo, para que pueda expresarse eso que es realmente mi propia naturaleza. El verdadero yo, el yo absoluto, atemporal, eterno e infinito y trascendental, que es mi verdadera naturaleza. Ahora, mientras yo defienda al yo fenomenológico, al ego, que digamos es el nombre, la forma, la posesión, el miedo, la inseguridad, la duda, la historia personal, el cuerpo emocional, mi visión del mundo y las miles de identificaciones que podemos sumar, que están todas atadas a este nudo, que llamamos ego, mientras gaste mi energía en defender ese núcleo falso, voy a estar siempre, siempre atrapado en lo que se llama el karma. Estar atrapado en el nudo del ego es lo que se llama el karma. Y el que desata el nudo del ego y le quita importancia, le quita presión, se libera a sí mismo de ese objeto conceptual que llamaba el yo mismo, el cuerpo-mente, cuando lo libero es lo que se llama dharma. Y nos libera de cualquier condicionamiento sobre la realidad. O sea, el ego en sus capas de identificación para sostenerse pone constantemente condicionamientos a la realidad, por lo tanto la sufre. Es un pesar el mundo para el ego, es un choque constante. Mientras que la liberación del ego y quitándole toda importancia y dejándolo solo como una función puntual, libera las cualidades de la conciencia y la expresión natural de lo que es. Y lo que es pasa a ser perfecto. O sea, para el que ya no tiene exigencias ni defiende a ningún nivel su propio yo egocéntrico, la realidad es perfecta siempre. Y esto logra, esta apertura logra reconocer que cada experiencia que yo atraviese en el mundo fenomenológico no es ni buena ni mala, ni grande ni pequeña, ni aburrida ni divertida, ¿no? Es lo que es. Y lo que es perfecto. No hay ninguna necesidad de exigencia de hacer, de no hacer. Todo la acción en el mundo se vuelve libre. Y esto implica reconocer que tampoco es un ego espiritual, de no hago nada porque estoy por encima de todo. No, es un no ego realmente. No ego en términos de identidad. Entonces, al liberarse la carga de la realidad, el ego cortaba y separaba y fraccionaba la realidad. Al caerse ese muro, naturalmente no hay división, no hay dualidad. Entonces, la realidad es lo que es, y eso que es perfecto, y eso que es perfecto es lo que yo soy. Y no hay un cuerpo separado de un espacio, ni de otro cuerpo, ni un tiempo separado de otro tiempo, ni un espacio separado de otro espacio. Todo es la continuidad homogénea y eterna de la conciencia no dual. Por lo tanto, ¿qué necesito? Nada. ¿De qué dependo? De nada. ¿Qué quiero? Nada. ¿Qué temo? Nada. ¿Qué necesito obtener en el futuro? Nada.
Y esto implica que no necesito ni de la acción ni de la no acción, porque la acción realmente de la conciencia es espontánea. No hay nadie que emprenda la acción. Lo que hay es acción de la conciencia, de su propia dinámica. Los cinco elementos y los tres gunas revolucionan en su propia dinámica, por sus propias cualidades. Y realmente no hay nadie haciendo nada en forma de voluntad. Y eso en sí mismo es liberación. Tampoco hay nadie separado de su entorno. Y como todo es conciencia y la película de la conciencia tiene su propia dinámica, viene el desapego. Y ese desapego implica que todo es uno. Y pase. Lo que pase está bien. Está bien en el sentido más profundo y neutral. Y no hay un interés particular por el propio cuerpo, el propio pensamiento, la propia emoción, el propio intelecto, el propio devenir. No hay un interés particular en nada de lo que suceda en términos de yo. Porque si soy la realidad en sí misma, la realidad no dual, el Atman, el autoconocimiento, Brahman en su expresión completa, ¿qué importa realmente que pase con el yo fenomenológico? Nada. Pasa lo que tiene que pasar y está perfecto y se acepta. Si uno tiene que trabajar, trabaja. Si no tiene que trabajar, no trabaja. Si tiene que estudiar, estudia. Si no tiene que estudiar, no estudia. Si tiene que enfrentar dificultades, las enfrenta. Y si no tiene que enfrentar dificultades, no las enfrenta. Todo es lo mismo. Para la conciencia, todo es lo mismo. Esto implica liberarse de la liberación. O sea, no necesito liberarme del devenir de mi cuerpo-mente, porque lo que sucede es perfecto y no está dividido entre mi cuerpo-mente y otro cuerpo-mente, o mi pasado, mi presente, mi futuro, o el tiempo-espacio en el que estoy contra otro tiempo y espacio. No hay ninguna división. Todo ocurre en forma simultánea, en forma múltiple y no dual, e impersonal, eterna e infinita, para completar, podríamos decir, y trascendental. Por lo cual el devenir, bueno o malo, de un cuerpo fenomenológico, no importa cuál, inclusive el propio, entre comillas el propio, no importa en absoluto. Por eso, para el autorrealizado, su cuerpo es visto más como un descarte de la conciencia, como algo que uno libera, como va al baño y desecha, como un pelo que se corta, y nada más. No importa en absoluto su propio cuerpo en forma particular, en forma identificada, sino que se libera la acción. Por eso no hay un mal y un bien. Lo que es un Dharma eterno, que es lo que es. Y eso que es perfecto, y eso que es perfecto es todo. Y eso que es todo es lo que yo soy. Y eso incluye a mi amigo, a mi enemigo, al extraño, al neutro, incluye absolutamente todo. Nada está por fuera, todo está por dentro como contenido de la conciencia. Y yo soy la conciencia eterna sin límites. Esa es la expresión de no dualidad de la autoconciencia de Brahma. Gracias.